Ciudadano diputado Henry Ramos Alú, demás integrantes de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, diputados, diputadas, hoy quiero enviarles a todos ustedes, hacerles llegar un saludo bolivariano, un saludo revolucionario a todos y a todas. Y hemos recibido, ¿verdad?, una comunicación de la Asamblea Nacional y vale la pena leerla para que tengamos perfectamente claro el objeto de esta comparecencia. El objeto de la comparecencia será recibir en sesión plenaria información del Poder Ejecutivo Nacional acerca de las razones por las cuales el presidente de la República ha solicitado la prórroga del estado de emergencia económica declarado mediante el decreto número 2184, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 6214, extraordinario el 14 de enero del 2016. Esta es la razón. Pero además, nosotros estamos aquí acatando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 222, 223 y 239, numeral 5, donde se establece que las funciones del vicepresidente de la República es el de coordinar las relaciones del Ejecutivo Nacional con la Asamblea Nacional. Informar acerca de las razones por las cuales el presidente ha solicitado la prórroga del estado de emergencia económica es la razón fundamental. ¿Por qué se solicita una prórroga de un decreto de emergencia? Bueno, la existencia y persistencia de las causas que motivaron el decreto existente y persisten las causas que motivaron el decreto original. Hay un decreto originalmente desde el mes de enero que tiene vigencia, en estos 60 días tuvo vigencia. Ese decreto se fundamentó en una serie de elementos que tienen que ver con la economía y las circunstancias que atraviesa el país en materia económica. Si nosotros vemos lo que ha pasado en estos 60 días, la respuesta es obvia. Es obvia. Por eso cuando me dijeron, ¿y tú vas a la Asamblea? Sí. ¿Y a qué vas? A cumplir con una formalidad constitucional. Porque todos los que estamos aquí y los que me están viendo en televisión y los que están oyendo lo que estamos diciendo, ya tienen claridad de conciencia de las circunstancias económicas que atraviesa el país. Sin embargo, la Constitución establece esto y hay que hacerlo, porque nosotros somos demócratas. Fíjense ustedes, en el acuerdo aprobado en esta Asamblea Nacional, cuando se presentó el decreto, cuando el presidente Maduro mandó el decreto de emergencia aquí se aprobó un rechazo al decreto. En ese documento, yo lo estuve revisando, no hay allí ninguna motivación cuestionando la existencia de la situación económica que describe y fundamenta la necesidad de la emergencia económica. Nosotros decíamos que había unas circunstancias que requerían medidas especiales. En ningún momento, revísenlo, se cuestiona, ¿verdad?, la caracterización que se hace del momento económico. También a lo largo de los 60 días del decreto, este decreto ha durado 60 días, en esta Asamblea he visto y he escuchado algunos debates, y aquí se ha insistido de manera reiterada en la existencia de las causas. Incluso en esta Asamblea se declaró emergencia en algunos sectores, y a pesar de que nosotros no estamos de acuerdo con esa declaratoria, las mismas fueron fundamentadas
en la situación económica, la misma condición económica que fundamenta el decreto. Reiteradamente en los debates de esta Asamblea Nacional y la declaración en los medios de los diputados, se evidencia la existencia de una anormalidad en la materia económica. Esto ha sido recurrente, convirtiéndose en un hecho público, notorio y comunicacional. Es más, nosotros durante la vigencia del decreto, en estos 60 días, hemos dictado 8 decretos que han sido lanzados en el marco del decreto de emergencia económica. Ninguno de ellos, todos han sido implementados y ninguno de ellos ha sido impugnado. Y hemos basado esos decretos en las circunstancias económicas que atraviesa el país. Esto demuestra que se trataba de una situación que requería medidas extraordinarias. En segundo lugar, el cumplimiento de las formalidades y requisitos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de la Ley Orgánica de Estado de Excepción. El decreto cumple con las exigencias y requisitos exigidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, asunto que no fue cuestionado ni por la Asamblea Nacional ni por el Tribunal Supremo de Justicia, por lo que no pueden cuestionar el decreto en el fondo por esta causa. El decreto que establece el estado de excepción entró en vigencia apenas fue dictado y fue remitido de manera inmediata tanto a la Asamblea Nacional como a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia en la Sala Constitucional, con ocasión del recurso de interpretación de naturaleza constitucional sobre el alcance, particulares y consecuencias del artículo 339, en concatenación con el artículo 136 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, además de los artículos 27 y 33 de la Ley Orgánica sobre los estados de excepción, declaró que el decreto número 2184, publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, bajo el número 6214, extraordinario, el 14 de enero del 2016, mediante el cual el presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional durante un lapso de 60 días, entró en vigencia desde que fue dictado y su legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídico-constitucional se mantiene irrevocablemente incólume conforme a lo previsto en el texto fundamental. En tercer lugar, el decreto de emergencia, el de su prórroga y las medidas que se han dictado o que se dicten no pueden ser analizados en forma separada, pues las causas de todos estos son las mismas y el momento histórico en que se dictan, dentro de un muy corto plazo de 60 días y ahora hasta 120 días. Es un solo momento histórico. Por ello, por ejemplo, una medida como la exoneración del impuesto sobre la renta para la clase trabajadora pudiera lucir para muchos una medida ordinaria, pero no lo es. En el contexto de la baja abrupta de los ingresos fiscales, cuando una medida ordinaria en el modelo capitalista sería aumentar los impuestos para tapar el hueco fiscal. Aquí se toma una medida, ¿verdad?, de exonerar impuestos aún en la situación económica. Y eso es una medida excepcional. Así, la situación económica excepcional, todas las medidas acordadas del decreto de emergencia y su prórroga forman un solo sistema de estado de excepción económico o emergencia económica, en el que ninguna de sus partes puede ser evaluado por separado. ¿Cuáles son las razones que a nuestro juicio fundamentan el decreto? Para nadie es un secreto que se ha generado una crisis general del modelo rentista por la caída abrupta de los precios del petróleo. En primer lugar, la caída de los precios del petróleo. Yo quiero subrayarlo.
porque el modelo rentista se agotó hace mucho tiempo y los precios lograron mantener el modelo rentista. La caída abrupta del modelo rentista, ¿verdad?, es la causa fundamental, ¿verdad?, en este momento de la crisis del modelo. También el boicot económico y financiero, nacional e internacional contra la República, que ha impactado a los venezolanos y venezolanas en el 2015 y en el 2016, que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero se requiere de una verdadera unión del pueblo venezolano para adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al pueblo la sostenibilidad de la economía hasta restablecer la situación y atacar la anormalidad e impedir la extensión de sus efectos. Para ello, el Ejecutivo Nacional decretó en el mes de enero de este año el estado de emergencia económica, a fin de disponer de los mecanismos jurídicos y fácticos que le permitieran dictar cuantas medidas fuesen necesarias para proteger al pueblo de la actuación de la burguesía en su intento de destruir el Estado venezolano y cercenar el derecho de los venezolanos y venezolanas a ser libres e independientes y a vivir dignamente bajo el modelo de organización social y económico que ha decidido adoptar. Por estas razones, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en uso de sus facultades constitucionales, declaró el estado de emergencia económica en todo el territorio nacional en un lapso de 60 días, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, tenga calma, hermano, en el Parlamento, y estamos obligados todos a restablecer las relaciones para que nuestro país pueda vivir en paz. Y nosotros venimos con esa mejor voluntad, con esa mejor buena fe. Y yo les voy a respetar a todos mis compatriotas diputados, independientemente de su posición ideológica, pero exijo respeto, lo exijo, presidente. Hoy es necesario para el ejercicio, protección y desarrollo integral Hermano, cálmense, tranquilo. Cada quien tiene su manera de hacerse respetar. Yo tengo la mía. Yo no acepto que me respeten, pues. Yo respeto a todo el mundo. Lo saben los diputados de la oposición con los que he convivido muchos años. Soy respetuoso. Hoy es necesario para el ejercicio, protección y desarrollo integral del Estado venezolano, a toda cuenta que persisten los estados de necesidad, idoneidad y proporcionalidad de las medidas de excepción decretadas el 14 de enero de los corrientes, así lo establece el decreto que fundamenta la prórroga. ¿Qué hemos hecho? Porque es una pregunta que tiene la oposición y tiene derecho a tenerla. Si le aprobamos un decreto, ¿qué han hecho ustedes en esos 60 días que le aprobamos el decreto? Lo primero que yo quiero fundamentar es las razones del decreto. Las razones que fundamentaron el decreto de enero están plenamente vigentes. Ese es lo primero. Y creo haberlo demostrado. Y ahora tengo la obligación de responderle a la oposición y al país, ellos actuando como organismo de control, nosotros frente al país, ¿qué hemos hecho en esos 60 días con el decreto? Nuestro presidente Nicolás Maduro, en el marco de la emergencia económica y en el contexto del Plan de la Patria, ha lanzado la agenda económica bolivariana, partiendo de tres premisas fundamentales. La primera de ellas, existe una guerra económica y es necesario enfrentarla en todas sus expresiones y manifestaciones. En segundo lugar, colapsó de manera definitiva el modelo petrolero rentista. Y en tercer lugar, es necesario impulsar
la creación de un nuevo modelo productivo que garantice, preserve y profundice los logros y las conquistas sociales alcanzadas en la Revolución Bolivariana. Guerra económica. Hay distintas posiciones. Hay quienes dicen que en Venezuela no hay una guerra económica. Yo le respeto su posición. Aquí hay una guerra económica. Comenzamos con el ataque a la moneda. ¿El dólar today qué es? ¿Qué significa el dólar today? ¿Qué significa? Que salió en Miami, que salió en Colombia, donde haya salido. Afecta solo a Venezuela. Hay que preguntarse por qué afecta solo a la moneda venezolana. Porque tiene una direccionalidad política para golpear la moneda venezolana. Porque hay un instrumento de conspiración política. Y eso afecta no solamente a los chavistas, afecta a toda la población venezolana. ¿Quiénes son responsables? Los que le han asumido el control de esa dirección, de esa direccionalidad política. Quienes pretenden a través de golpear la moneda derrocar a Nicolás Maduro. Y están golpeando al pueblo, están golpeando los intereses del pueblo. Allá los responsables de eso, que nadie se ofenda. Deben ofenderse solo los responsables del dólar today. Quien no es del dólar today debe estar tranquilito. Así que nadie debe molestarse. Que el único que tiene que estar molesto es el pueblo, porque es el que está sintiendo los efectos, ¿verdad?, de ese crimen que se hace con la moneda venezolana. La baja de los precios del petróleo. Bueno, yo quiero decir que aquí hay una inflación real, pero aquí hay una inflación inducida. Cualquier estudio del impacto del dólar today, cómo golpea la moneda venezolana, dice que le afecta en más del 70% de la inflación, tiene que ver con la forma como se maneja el dólar today. Y eso tiene una intencionalidad política. Eso es parte de la guerra económica. El desabastecimiento, aquí hay un desabastecimiento real, pero aquí hay un desabastecimiento inducido. Y el de componente de inducción que se le da es parte de la guerra económica. La baja de los precios del petróleo, que ha golpeado en más del 80% el ingreso de divisa para un país que es de una economía rentista. Esos son los elementos fundamentales. El riesgo país. Venezuela ha cancelado permanentemente y formalmente sus deudas. Y es el país que, pagando las deudas, el riesgo país se le afecta. Tiene que ver con una direccionalidad política de quienes manejan los grandes centros financieros internacionales y determinan el riesgo país de los pueblos. De manera que hay una guerra económica. Venezuela está acechada de manera permanente y desde hace muchos años. Ha sido intensificado en estos momentos. Y uno ve que la intensificación de la presión sobre Venezuela y sobre nuestro pueblo en materia económica coincide con aquellos que dicen queda un mes, queda mes y medio, le quedan 2 meses, le quedan 6 meses. Yo les digo que le queda un año para que sigan repitiendo lo mismo. Todo este año van a repetir lo mismo hasta el final de año. Y no va a pasar nada. Sin embargo, hay una coincidencia entre quienes lanzan esos anuncios y quienes actúan directamente en materia económica para presionar al pueblo. Hoy vivimos un conflicto sistémico. La guerra económica es una expresión clara de ello. Actores que han empleado todos los medios posibles para luchar y aportar contra la felicidad del pueblo, para enfrentar todas las expresiones de la guerra económica, enfrentar el rentismo petrolero, generar las bases para un nuevo modelo económico productivo. El presidente Nicolás Maduro convocó a la creación del Consejo Nacional de Economía Productiva. Desde aquí, nuestro reconocimiento a los venezolanos empresarios patriotas que acudieron
indistintamente de su posición política y de su posición ideológica, colocaron a la patria por encima y han venido de manera sistemática participando, aportando sus ideas para contribuir a salir de esta crisis al país. Han colocado al país por encima de sus intereses personales. Reconocimiento a esos compatriotas. El presidente obrero también ha creado los 14 motores productivos. 14 motores junto a 36 cadenas y el Plan 50, activando cada uno de estos motores, y lanzó los ejes de acción. El presidente Maduro, después me referiré a los motores específicamente y al Plan 50, pero los ejes de acción tienen que ver primero con la reestructuración de todo el sistema alimentario, como uno de los elementos fundamentales de estos ejes. Todo el sistema de producción, importación y sobre todo el sistema de distribución. En segundo lugar, la instalación de un nuevo sistema cambiario que hemos denominado sistema de captación, administración e inversión de divisas, que contempla, entre otras cosas, un plan de divisas, nacional de divisas, mejorar el ingreso petrolero. Ustedes han visto, y he visto que algunos hasta se han burlado del esfuerzo que hace Venezuela junto a otros países por ver cómo se recupera el precio petrolero. Mejorar el ingreso petrolero, las nuevas fuentes de divisas, por eso arrancamos con un motor de las exportaciones no petroleras, dándole todo el apoyo en función de ir promoviendo ingresos de divisas distintas al petróleo. Cuarto lugar, el plan para repatriar divisas, un sistema de cambio, un sistema de precios justos, que es importante, muchos precios que hay que actualizar y se viene trabajando. En este momento, ayer culminábamos con unos 700 medicamentos que tenían más de 10 años o 10 años sin actualizar los precios. La protección, el nuevo esquema de matriz energética en el combustible. Bueno, aquí tenía 18 años que no se tocaba el precio de la gasolina. Nadie se atreve a tocarla desde el 27 de febrero. Yo quiero reconocer públicamente la valentía de Nicolás Maduro como presidente. Y eso hay que reconocerlo. El nuevo esquema de matriz, cuando hablo de nuevo esquema de matriz, es porque en Venezuela se produce gasolina de 95 y se produce gasolina de 91. Y en la mayoría de nuestra población, el 70%, consume gasolina de 95. Y un 30% gasolina de 91. Todo nuestro parque automotor está hecho para gasolina de 91. Pero por lo barato de la gasolina, el mayor consumo es de la de 95. Y esta requiere de un alto componente de divisas, de insumos que requieren divisas. Su producción es más costosa. Allí hay que cambiar la matriz y estos precios en esa forma buscan invertir la matriz, que la mayoría pase a consumir gasolina de 91 y una minoría sea la que consuma la gasolina de 95. El país se ahorraría muchísimas divisas y contribuiría a fortalecer el ingreso de divisas. La protección del empleo, el ingreso y el ahorro. Venezuela, a pesar de la crisis, llega a esta crisis con unos indicadores económicos, con unos indicadores sociales, muy por encima de algunos países incluso desarrollados. Venezuela llega con el 6% de desempleo en medio de esta crisis. Nosotros, cualquier gobierno, ustedes, quien esté en el gobierno, lo primero que tienen que hacer es proteger el empleo y proteger la calidad del empleo, porque nosotros hemos logrado invertir el empleo informal, que era mayoritario en Venezuela,
pasó a ser minoría. Y hemos logrado que el empleo formal pase a ser mayoría. Esa calidad del empleo y el empleo en sí, tenemos la obligación de protegerlo. Por eso el presidente ha tomado medidas de protección del empleo y ha designado casi 200.000 millones de bolívares para un plan especial de vialidad, que juntamente con Misión Vivienda y la construcción son las grandes fuentes, la mayor fuente de empleo. De manera que hay que mantenerla. Y el presidente ha tomado la medida de protección del empleo. Pero hay que proteger el salario de los trabajadores. Proteger el salario. Y por eso el presidente ha logrado un aumento del salario de los trabajadores. Y ese aumento tiene que ver con el aumento, el incremento del 20% del salario. Y al mismo tiempo se incrementó las unidades tributarias en materia del bono de alimentación. Eso hace que en Venezuela hoy, después, a partir del 1 de marzo, el salario mínimo, ¿verdad?, que era de 11.578 bolívares, pase a ser de 13.275 bolívares. Y llega ahora con el bono a 24.853 bolívares. El bono conjuntamente con el salario mínimo. Y no solamente el salario mínimo. El presidente ordenó que la adecuación de las tablas. Aquí está el tabulador vigente de los obreros de la administración pública, donde el obrero de grado 1, ¿verdad?, gana 11.577 bolívares como salario mínimo. Pero ese mismo obrero, en la tabla 10, gana 13.175 bolívares. Se ha ido adecuando la tabla a partir del día de hoy para que no se solapen los salarios de los obreros y también de los llamados funcionarios públicos. Igualito, tanto en lo que corresponde a las clases de cargos como bachiller 1, bachiller 2, bachiller 3, técnico 1, técnico 2, lo que tiene que ver con profesional 1, profesional 2 y profesional 3. El profesional 3 de nivel 7 o de rango 7 ganará 28.491 bolívares y el bachiller 1 ganará 23.155 bolívares en el nivel 7. Esta es la adecuación de las tablas de la administración pública anunciadas el día de ayer y que a partir de hoy entran en vigencia, junto con el aumento del salario y el incremento de las unidades tributarias, ¿verdad?, en lo que se llama el bono alimentario. Protección del empleo, protección del ingreso del puesto de trabajo y el estímulo al ahorro. Finalmente, de las 6 acciones que anunció el presidente, que sirven de contexto a lo que se llama los motores de la producción, entrará el que tiene que ver con la revolución tributaria. Es muy importante el de la revolución tributaria porque esto nos va a permitir a nosotros que nadie se quede sin contribuir. Y el presidente ha tomado otras medidas, ¿no? Yo la voy a decir más adelante, que tiene que ver con los impuestos, ¿no? En ese contexto de esas 6 acciones que anunció el presidente, se lanzan los 14 motores productivos. Estos motores tienen que ver con áreas de la producción. Uno es el motor de la agroalimentación, el motor de los fármacos, de la industria,
de las exportaciones no petroleras, motor de la economía comunal y social, el motor de los hidrocarburos, el motor de la petroquímica, el motor de la minería, el motor del turismo, el motor de la construcción, el motor forestal, el motor de la industria militar, el motor de las telecomunicaciones e informática y el motor de la banca y las finanzas. Cada motor tiene un conjunto de mesas que son el estudio de las cadenas que deben concluir en un rubro determinado. Este plan no es solo de motores. Activando los motores están obligados a producir un rubro o rubros distintos. De manera que lo que llamamos Plan 50 es el nombre de 50, pero pueden ser 80, pueden ser 100. Lo que vamos a buscar es que cada motor tenga como objetivo producir de manera soberana en el país distintos y determinados rubros, que pueden ser alimentos, que pueden ser medicamentos, pero que pueden ser servicios. Los rubros. Un país con 50 mínimo productos o rubros de manera soberana, ese es el objetivo del plan. Por eso tiene los motores, tiene las cadenas y tiene finalmente los rubros. Los rubros nosotros tenemos que jerarquizar porque tenemos pocas divisas. Y es necesario entonces aplicar un plan de lo que hemos llamado acupuntura de divisa, para priorizar las pocas divisas que tengamos, donde deben ser dirigidas en el plan productivo. Todo este plan estratégico está ubicado dentro del marco del Plan de la Patria. Y nosotros vamos a priorizar lo que tiene que ver con la sustitución de importaciones. Cuando nosotros analizamos la cadena dentro de un motor y vemos que se requieren insumos que hay que traer de fuera, que hay que importar, nosotros vamos agarrando esos insumos y vamos construyendo lo que llamamos un portafolio de insumos que tienen que ser sometidos a la importación. Ese portafolio es la materia con la cual nosotros vamos a trabajar para promover la sustitución de importaciones. Hacia allá deben ir dirigidas las divisas, hacia toda aquella acción que nos garantice sustitución de importaciones. De manera que una prioridad es la sustitución de importaciones. Otra prioridad son las exportaciones. Muchos venezolanos con capacidad instalada en Venezuela, con sus empresas que tienen la capacidad de producir, pero hay algunos elementos que le impiden. Hay elementos que son parte de la burocracia, que hay que transformar los procesos, etcétera, etcétera, y que en eso se ha venido trabajando, hasta elementos de financiamiento. De manera que las exportaciones es otra prioridad. ¿Por qué? Porque necesitamos ingresos de divisas distintas a la fuente petrolera. Distintas fuentes de ingreso de divisas. Es parte de la captación de divisas. De manera que las exportaciones y la sustitución de importaciones tienen prioridad. En cuanto a los motores, para nosotros son prioritarios el motor de la agroalimentación y el motor de los fármacos. Y con ello se está haciendo una especie de plan especial a la hora de direccionar las divisas. Es muy importante que aun cuando tengamos los 14 motores, y sabemos que los motores van a dar su fruto a mediano y largo plazo, nosotros necesitamos acelerar los resultados del motor agroalimentación y el motor de los fármacos. Y allí se han venido realizando un conjunto de acciones que más adelante yo las voy a señalar. Bueno, además de esto, se procedió, ¿verdad?, a decretar el sistema de compras centralizadas como medida especial para el ahorro y maximización de la eficiencia. Este sistema permitirá proteger la concepción y alcance del Estado de las misiones
que ha pretendido ser limitado en su alcance por la guerra económica. Se lanza la agenda económica bolivariana con todos estos puntos. Y hay otros aspectos que son fundamentales, que se tomaron también como decisiones. Estamos en el ¿qué han hecho? El presidente decidió crear el Ministerio de Pesca y Agricultura del Ministerio de Agricultura Urbana, cada uno de ellos con su respectiva corporación productiva y de servicios, a objeto de impulsar junto a los trabajadores del Poder Popular Organizado y o el sector privado el desarrollo productivo de esos dos grandes sectores de la agricultura. Hemos visto el esfuerzo que se ha hecho tanto en el área pesquera como en el área de la agricultura urbana, cuánto hemos avanzado en esa materia. Creación de la Corporación Metalmecánica de Venezuela, Agroven, en alianza estratégica con 19 empresas de metalmecánica privada agrupadas en la Asociación Venezolana de Industria Fabricante de Implementos Agrícolas, ABIFIAC, Agropatria y los plantas madres, ¿verdad?, propiedad del Estado venezolano, a objeto de incrementar la fortaleza de ambos sectores y poder sustituir importaciones, abastecer el mercado local y exportar los excedentes en materia de implementos y equipos para la agricultura. En este sentido, se aprobó crédito para ABIFIAC de $9.300.000 como capital semilla para la adquisición de la materia prima. Activación del Plan Zamora 200 en el marco del fortalecimiento de la fusión cívico-militar para la defensa y el desarrollo integral de la patria. En este sentido, se puso en marcha la incorporación del personal militar y miliciano a través de las áreas de defensa integral ADIS, al desarrollo productivo de más de 440.000 hectáreas agrupadas en más de 99 predios en todo el país, especialmente en la zona fronteriza y de carácter estratégico. En este orden de ideas fue aprobado y activado un fideicomiso por un monto de 8.000 millones para el inicio de las operaciones productivas administradas por Agrofan. Capitalización del Banco Agrícola de Venezuela por un monto de 50.000 millones de bolívares a objeto de fortalecer esta institución financiera del Estado y crear los mecanismos necesarios que permitan el direccionamiento de la cartera agrícola de manera eficiente a los productores. De igual manera, se aprobó la creación de instrumentos financieros transables en el mercado secundario que permitan la captación de la cartera agrícola y la creación de fondos de riesgo para la protección del productor y el sector financiero. Se aprobó fideicomiso por 3.000 millones de bolívares para el apoyo al sector de la agricultura urbana. Se aprobaron 150 millones de dólares para la adquisición de materia prima para la aprobación de fertilizantes y agroquímicos necesarios para el Plan Siembra 2016. Ya están en ejecución por la vía del Fondo Chino. Se aprobaron 54 millones de dólares para la compra de semillas de maíz amarillo y maíz blanco, el cual están en ejecución 27 millones de dólares, vía Banco Central de Venezuela. Se aprobaron 1.800.000 dólares para la compra de semillas de hortalizas en apoyo al plan de siembra comunal, urbano y periurbano. Se autorizó la negociación con Brasil de crédito para la adquisición de semillas de maíz, soya, girasol, hortalizas, leguminosas, medicina, veterinaria y repuestos para maquinaria agrícola, cuyo monto está en el orden de unos 220 millones de dólares, y para la obtención de recursos que permitan la continuidad del proyecto Valle de Quibor, enclave fundamental para la producción de hortalizas y ganado caprino. Se ordenó la activación de la zona de pesca y punto de apoyo a los pescadores de la Orchila, la aprobación de 35 millones de dólares para la compra de motores y repuestos para embarcaciones pesqueras y asignación de 900.000 dólares para el puesto en funcionamiento de 10 barcos polivalentes. Asimismo, nosotros vamos a encontrar los decretos, 8 decretos que cada uno tiene está en la Gaceta, pues. Decretos que han salido en el marco del decreto de emergencia económica y han sido publicados en la Gaceta Oficial. Decreto número 2185, mediante el cual se establecen los saldos líquidos y no líquidos, no causados al cierre del ejercicio económico financiero 2015, se transferirán al Fondo de Desarrollo Nacional Sociedad Anónima Fonden.
Eso está en la Gaceta número 40.829 del 15 de enero. Decreto número 2.198, mediante el cual se crea el sistema centralizado y estandarizado de compras públicas para los órganos y entes de la Administración Pública Nacional. Eso está en la Gaceta número 40.386 del 26 de enero. Número 3, decreto número 2.258, mediante el cual se establece que el Ejecutivo Nacional, a través de las empresas del sector público designados a tal efecto, ejercerá un derecho especial de preferencia para la adquisición de residuos sólidos metálicos y chatarra de aluminio, cobre e hierro a los fines de su transformación e incorporación para su utilización prioritaria en obras de construcción en el territorio nacional, así como para el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela. Este está en la Gaceta número 40.861 del 3 de marzo. Decreto 4, decreto número 2.267, mediante el cual se crea la tarjeta de las misiones socialistas para los hogares de la patria como instrumento de apoyo para garantizar el otorgamiento de subsidios destinados a los alimentos y a la salud, con el fin de atender efectivamente a las familias en situación de pobreza, pobreza extrema y situación vulnerable. Eso está en la Gaceta número 40.864 del 8 de marzo. La tarjeta de misiones no solamente es una tarjeta, sino que provoca un cambio en la orientación del subsidio. El subsidio indirecto, que ha venido siendo utilizado para el bachaqueo, para compra y reventa, ahora pasa a ser un subsidio directo a la población más vulnerable y más pobre. Decreto número 5, mediante el cual es el decreto número 2.265, mediante el cual se crea la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la actividad minera, con carácter permanente, como órgano consultivo y asesor multidisciplinario e interinstitucional de alto nivel. Eso será, en la Gaceta está número 40.864 del 8 de marzo del 2016. Decreto número 6, decreto número 2.264, mediante el cual se establece que la cartera de crédito bruta anual, que con carácter obligatorio debe colocar recursos propios, las instituciones del sector bancario, se destinará un 20% a la consecución de nuevos créditos hipotecarios para la construcción, adquisición y autoconstrucción, mejora y ampliación de vivienda principal. Decreto número 7, decreto número 2.271, mediante el cual se autoriza la creación de una empresa del Estado bajo la forma de sociedad anónima, denominada Banco de Insumos para la Pequeña y Mediana Industria Sociedad Anónima, la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Industria y el Comercio. La Gaceta es la número 40.866 del 10 de marzo del año 2016. Decreto número 8. Decreto número 2.266, mediante el cual se exonera el pago de impuestos sobre la renta al enriquecimiento neto anual de fuente territorial obtenido por las personas naturales residentes en el país, hasta por un monto de equivalente a 3.000 unidades tributarias, que son 4. Eso es todo lo que ganan de 50.000 bolívares hacia abajo. Eso está en la Gaceta número 40.864. Aquí tengo lo que tiene que ver con cada uno de los renglones de la economía. Podríamos estar toda la tarde. Sin embargo, yo quiero terminar porque hay unas preguntas, ¿verdad? Y quiero decir las tareas que tenemos pendientes con más urgencia. Vectores pendientes en el plan de acción inmediata. La primera tarea más importante es combatir la agresión a la moneda.
Tenemos que hacer un gran esfuerzo en eso. Estamos intentando varias vías, pero nosotros no vamos a descansar. Tenemos la obligación de defender la moneda. Y creo que no solamente le corresponde a los chavistas, creo que nos corresponde a todos los patriotas. Debemos ser fieles en la acupuntura y direccionamiento productivo de las divisas, en la acupuntura financiera y direccionamiento productivo de la divisa. Política y plan antiinflación y plan especial de abastecimiento. El 70% de la inflación está asociada al dólar paralelo. Se demandan de medidas extraordinarias en la logística, sistema de precios y sistemas de distribución. Redistribución de la renta con criterio de justicia. Quienes han hecho la guerra son quienes han enriquecido de esta. Se demanda de un nuevo marco tributario. Simplificación de trámites y procesos, así como vía expresa para atender la contingencia y provisiones de alimentos y medicina. Desarrollo de la hoja de ruta de los motores productivos para la activación de un nuevo aparato económico. Sistema de precios justos, dinámica de estímulo productivo y de protección al pueblo. Yo quiero decirle que estamos ahorita trabajando intensamente en sincerar, actualizar algunos precios, tanto del área de los alimentos como del área de los medicamentos. Le decía que ayer trabajamos como unos 700 rubros de medicamentos y estamos en ese trabajo. Tenemos conciencia de que los precios que se han mantenido bajos y que no se corresponden con la realidad, hay que ajustarlo y estamos en eso. Estamos en eso. Por eso el presidente aprobó la necesidad de un sistema de precios justos. Por supuesto, nosotros no hablamos de aumentar precios, nosotros hablamos de actualizar precios en el marco de la ley de precios justos. Por eso tenemos que estudiar la estructura de costo de cada uno, ¿verdad? Y adecuarlo a la realidad. Necesitamos un marco de medidas contra los delitos de la guerra económica y medidas especiales de protección a la clase media popular, clase media y clases populares en tanto acceso a los bienes de primera necesidad y restablecimiento de la cotidianidad. Alianza Productiva Nacional y fomento de nuevas fuentes de divisas y base productiva, entre otras tareas que tenemos pendientes para los próximos días. Yo quiero culminar agradeciéndole a todos, a todo el país, ¿verdad?, la confianza que han brindado en los planes que está emprendiendo el gobierno bolivariano revolucionario que lidera Nicolás Maduro para salir de esta crisis. Solo con la participación de todos, de buena voluntad, de verdad. Y el presidente tiende sus manos, tiende sus brazos a todos los venezolanos y venezolanas patriotas, de buena voluntad, que amen esta patria, para que se incorporen. Los invitamos a todos a que se incorporen para que saquemos al país de esta crisis. El país va a salir. Se incorporen o no se incorporen algunos, este país va a salir de la crisis. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.